Bueno, muy bien, director, muchas gracias. Y como decíamos al principio, estamos con Guido Lorenzo, economista y director de LSG Consultora. Guido, ¿cómo está? Muchas gracias y bienvenido a la City por Dentro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Sí, podríamos decir que sí. Vamos a meternos en la economía, vamos a tratar de hablar un poquito de todo, a trazo grueso, digamos. Para empezar, después iremos desglosando cada punto, pero en principio te pregunto, ¿cómo estás viendo la economía 2022? ¿Cómo arranca? En términos de actividad, la economía viene recuperando. La verdad que sorprendió un poco más el cierre del año del 2021. Fue para mejor, digamos. Ahí tuvimos un crecimiento de 2 dígitos y eso se vio de forma medio heterogénea. Y lo que estamos viendo es que hay sectores que todavía tienen margen de recuperación. O sea, la industria, algunos sectores de la industria, la construcción y algún que otro rubro de servicios subieron por encima de los niveles prepandemia, pero hay otros sectores que quedaron rezagados, lo que da cuenta que quizás todavía queda margen como para un empujón adicional que pueda sentirse en este primer trimestre, más aún teniendo en cuenta que todavía se fue demorando el tema del acuerdo con el Fondo Monetario y eso le da como un poco más de aire a la economía, porque la verdad que el programa con el Fondo es un programa de ajuste y va a tener repercusión sobre el ritmo de esta recuperación. Básicamente, Guido, respecto al tema que vos mencionás recién, en el tema Fondo Monetario, bueno, obviamente que eso está prácticamente al acuerdo y probablemente, como vos decís, nos permitiría tener un año más tranquilo o más relajado, pero las condiciones todavía en profundidad no están totalmente claras. Lo único que sabemos es que vamos a tener unas visitas periódicas de control y que eso probablemente veamos cuáles son las consecuencias o las condiciones que están tratando de ajustarse como para poder resolverlo. ¿Vos crees que esta decisión o acuerdo con el Fondo Monetario ayudaría a todo este año y a la gestión, por lo menos tener la tranquilidad hasta el 2023 y ver qué es lo que pasa después? A ver, lógicamente, y para hilar con lo anterior, la recuperación posiblemente, digamos, entre en una meseta a partir del acuerdo, a pesar de las pocas cosas que conocemos, estas líneas generales. Tal cual. Para lo que sirve el acuerdo es para estabilizar esta disociación que uno está viendo muchas veces entre el lado real y el financiero. En la forma más básica, dos indicadores, por ejemplo, brecha cambiaria y riesgo país, ¿no? Para ponerlo en dos variables. Claro. ¿La economía puede entonces seguir en este sendero sin acuerdo con el fondo? No, no puede continuar. Puede ser que el acuerdo restrinja un poco el crecimiento en pos de ganar estabilidad. Me parece que es lo que se apunta. A trazar un puente de acá hacia 2024, ¿sí? Y en ese puente que uno traza de acá a 2024, tratar de estabilizar esas variables nominales principalmente, sin descuidar esa recuperación que se había empezado a sentir. Lógicamente no es un acuerdo de facilidades extendidas tradicional con las reformas que uno esperaría de un acuerdo de largo plazo con el Fondo Monetario. Esa discusión va a venir más adelante, pero también Argentina ahí tiene un margen de negociación que, bueno, tiene, digámoslo así, cuando fue a pedir la plata se le imponen condiciones duras porque está el desembolso, digamos, ¿no? Entonces uno está urgido por el dinero. Ahora cuando tiene que devolver le queda como cierto margen de acción como para seguir negociando un acuerdo que no sea tan fuerte o tan restrictivo. A mí me parece que el programa tiene una consistencia, de hecho, mejor que el que había diseñado el gobierno de Cambiemos, por los trazos gruesos. Quiero decir, no permite un atraso cambiario, permite que el Banco Central, o apunta que el Banco Central vaya recuperando reservas en lugar de perderlas. Y permitiría, si todo sale bien y la corrección fiscal se va haciendo en forma responsable, tener una economía un poco más ordenada en 2 años, donde ahí sí quizás haya que discutir, seguramente previo por el ciclo electoral argentino, haya que discutir algunas reformas más de fondo como para pensar la economía en el mediano y largo plazo. Guido, hay cosas que marcan una situación de pronto de cierto optimismo en algunas cosas. Hay otras que realmente las tendremos que mirar de otra forma. Pero, por ejemplo, tú mencionabas al principio una cierta reactivación de la economía, por lo menos en algunos rubros.
Un tipo de cambio que, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, del blue, que llegó a estar a 224, ayer bajó, el miércoles bajó casi 4 pesos, estaban valores de 206, 205, con lo cual marca que cierta estabilidad, cierta, de alguna manera, confianza, igual es un dólar alto, por supuesto, después vos lo vas a comentar qué te parece este dólar. Sin embargo, un riesgo país que está por encima de los 1.800, casi 1.900 puntos. Esta contradicción del riesgo país con respecto a lo que es el tipo de cambio, el crecimiento económico, ¿cómo lo estás viendo y qué pensás del tipo de cambio tan sensible a los argentinos, como siempre decimos, y que siempre estamos mirando de reojo, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Siempre estamos esperando que suba, y que cause un tipo de conmoción. Bueno, no se está dando. ¿Cómo lo ves? Hay dos cuestiones, me parece. La primera es esa disociación entre riesgo país y una actividad que se recuperó con mejores perspectivas de las que teníamos. Me parece que obedece a que el mercado mira hacia adelante y la actividad lo que te está mostrando es una foto del presente. Ahora, si vos me preguntas por las perspectivas de solvencia por ahí que pueda tener el sector público o el tesoro específicamente hoy en día, y te digo que todavía está en duda, y está en duda porque no se ve ni el acuerdo con el fondo ni la voluntad política como para llevarlo, como decíamos, responsablemente. Entonces, cuando uno mira hacia adelante todavía todo es incertidumbre, y dentro de esa incertidumbre la forma de atravesarlo, ¿no?, de los argentinos es la que comentabas, con un tipo de cambio alto, porque el refugio que tenemos ahí por excelencia es el dólar. Ahora, la segunda cuestión es, bueno, pero ¿por qué a 200 y tan disociado del dólar oficial? Tengamos en cuenta que durante la pandemia, ¿sí?, hubo una remonetización muy fuerte, 2020 y 2021 también, ya con la pandemia retirada, se emitió muchísimo dinero, digamos, en la calle, y eso lo que está haciendo es hacerle perder valor al peso, lo que se refleja justamente en ese tipo de cambio más alto. El programa con el Fondo Monetario, si tiene éxito, me parece que deberá ser evaluado en ese aspecto de si logra corregir esos desequilibrios o ese desbalance entre pesos y dólares que existe en la economía argentina, atacando el activo del Banco Central, es decir, subiendo las reservas y de a poco ir reduciendo por lo menos el margen de emisión y logrando, si se puede, transmitir parte del excedente de pesos a financiamiento, tanto del sector privado como del sector público. Esta alternativa, Guido, lo que tiene también dos puntos principales de las condiciones que está tomando la situación general es el desempleo y la inflación. Dos temas básicos y que verdaderamente a la gente le preocupa mucho. ¿Cómo lo ves o cómo sería esta proyección atacando estos problemas? Hay una tasa de desempleo que quizás es hasta incluso medio engañosa, porque la verdad que con una tasa de actividad que está un poco más baja, entonces con menos participación, lógicamente es como que el desempleo parece menor, pero hay mucha gente que quedó excluida directamente del mercado de trabajo. Claro. En el cortísimo plazo, cuando uno mira, está tirado por la actividad, es cierto. Si la actividad recupera el empleo, algo va a recuperar, ¿sí? Y la tasa de desempleo caería entonces. Lo que ahí me preocupa más a mí es esa mirada de mediano a largo plazo que uno pueda llegar a tener, que es lo que hoy falta, ese rumbo, y que por lo menos por ahí hay que tratar de encaminarlo con un acuerdo, es esta cuestión de decir no tenés un plan. Y si no tenés un plan, ¿qué haces? A ver, por ejemplo, no sé, vamos a capacitar gente, bien, ¿para qué? Si no sabemos qué vamos a producir. Entonces, esa mirada integral que ya atraviesa y es transversal a varios ministerios, no es solamente economía. Digo, ¿qué vas a hacer con la educación? ¿Qué vas a hacer con la educación? Porque qué modelo de país querés tener, entonces vas a tener que capacitar capital humano para ese tipo de país que querés. Me parece que esa agenda no está hoy en discusión y se puso muy a la luz, o es una pena perderla en este momento, porque la pandemia desnudó un poquito todo ese déficit que tiene Argentina en materia de infraestructura, educación, etc. Entonces, si me preguntás en el corto plazo, te digo, mirá, puede ser que baje algún punto el desempleo. Sí, bárbaro. Ahora, si uno apunta a tener un mercado de trabajo sólido, recuperar lo que en Argentina era una clase media que existía, bueno, ahí ya hay que pensar en que eso va a demorar más, y va a demorar siempre y cuando, incluso cuando uno atiende esos problemas y los empieza a atacar ahora. Digo, son problemas que por lo menos van a tener una década de duración, con desempleo
en estos niveles, 8 o 10%, digamos, 7, 10%, que son elevados, son niveles de desempleo elevados para una economía que puede absorber esa fuerza de trabajo. Un tema de desempleo y que es marcado es básicamente en el tema de la creación de empleos, pero que no son empleos en blanco, son pocos los empleos en blanco que se han restablecido después de la pandemia. Hay mucho trabajo informal, el cual no tributa. Entonces después todas las tributaciones recaen sobre cada vez una porción menor de gente que trabaja y que expone sus condiciones a la hora de mostrarles al fisco lo que ganan y que después tributan sobre eso. ¿Vos lo ves igual? ¿Lo ves así? ¿La creación de empleos, digamos, informales? Argentina entró en los últimos 10 años en un estancamiento y eso se refleja, digamos, en estos indicadores socioeconómicos y en los mismos indicadores de actividad. La recuperación en parte de la pandemia en el cortísimo plazo muestra esa heterogeneidad y está mostrando justamente esto de recuperación en sectores informales. Y esos son los sectores que están demandando trabajo. Por otro lado, también la medición de la actividad, tengamos en cuenta que se está haciendo con información de 2004, con la base de 2004. ¿No? Es algo medio técnico, pero digo, uno cuando analiza la población o cuando extrae las estadísticas de Argentina se hace sobre muestras, y esas muestras hoy creo que no están reflejando tampoco la totalidad o la nueva complejidad sobre la que se está trabajando, la que está trabajando la economía argentina, que cambió mucho en estos últimos 20 años, insisto, 2004 a 2022 cambió muchísimo. Y dentro de ese esquema sí hay un déficit que se nota claramente, porque en los indicadores de lo que es básicamente de seguridad social, ahí se ve que el empleo que se crea es empleo o informal, medido indirectamente, o empleo formal, pero en el sector público. Digo, no se ve un sector privado todavía muy pujante y eso pone una presión sobre las cuentas públicas que no es ajena a esta inestabilidad macroeconómica que estamos viviendo. Digo, Argentina todavía no puede resolver esa tensión entre esta gente que queda excluida del mercado o que no tiene salarios que logren alcanzar por lo menos una canasta básica total, ¿no? Esa tensión no la logra resolver entre solidaridad, digamos, entre el mercado y el Estado. Me parece que Argentina fue tambaleando o fue pendulando de un lado a otro y hay que definirlo en algún momento o encontrar un equilibrio. Tengo una última pregunta. Respecto a la situación internacional, básicamente, tema la guerra que está sucediendo en la otra parte del mundo, tanto de Rusia y la focalización que hay con respecto a esto y cómo nos afecta a nosotros. ¿Cómo ves esta alternativa y que verdaderamente buscaríamos una alternativa de solución o cómo ves un acuerdo de paz en el corto plazo y cómo nos afecta a la economía nuestra, ¿no? A ver, claro, tenés dos cuestiones. Una es cierto, Argentina lo está viendo hoy en día desde la platea, digamos, el conflicto, pero la interdependencia hoy es compleja, digamos, entre países, y esa interdependencia implica básicamente comercio de bienes, servicios y también movimiento de capital físico, capital humano que traslada o traspasa, digamos, las fronteras del país y por lo tanto tiene impacto más en un país donde, como el nuestro, sos todavía tomador y tomador de precio en mercados donde vendés tus productos, ¿no? Y ahí es el impacto, lógicamente, sobre los precios va a estar, lo estamos viendo, petróleo y gas va a ser más caro, básicamente, y lo que estás viendo por otro lado también es que, bueno, de lo que deriva también la dificultad para corregir la cuenta de subsidios y, por otro lado, lo que uno ve es que el precio de los granos también al alza, lo que muestra que Argentina puede sacar un rédito, pero también hay que pensar que eso se traslada en precios más altos domésticamente. Respecto a la situación internacional, en el corto plazo están hoy en día en conversaciones, pero siguen los bombardeos. Yo la verdad que ahí no soy tan optimista, tengo una mirada un poco crítica de cómo las organizaciones del orden liberal, digamos, o de posguerra, ¿no? Las que Naciones Unidas básicamente ha manejado todo esto y cómo principalmente en los últimos años Europa no pudo establecer una posición conjunta y eso me parece que está
está dificultando o está logrando lo contrario a lo que pretendía tanto Rusia como lo que pretendía la OTAN en términos de desmilitarizar y tener, digamos, un mundo menos latente en términos de capacidad, de posibilidad de conflicto armado. La verdad que se veía como algo lejano y hoy en día recrudece. Bárbaro, Guido. De hecho, sumándome a las palabras de Gustavo, y creo que vos coincidís, que estamos totalmente en contra de esta situación que se está dando entre Ucrania y Rusia y Ucrania, no importa cómo ponerlo en el orden, pero en definitiva condenamos enérgicamente esta situación que se está dando y lo lamentamos por la vida de gente que está muriendo, que en definitiva es lo que importa. Exacto. Es lo que importa. Sí, me sumo a esa condena, porque la verdad que es una invasión de un país hacia el otro, afectando la integridad territorial y nosotros incluso hemos sufrido eso y la verdad que sabemos lo que es y lo estamos viendo. Y me parece que incluso nos cuesta mucho a veces a los economistas hacer análisis de esto porque, suena casi, estás en el límite de lo frívolo, digamos, ¿no? Me parece que la vida humana está por encima de cualquier análisis que uno pueda hacer de precios, cantidades. Totalmente. Gracias, Guido, por la presencia, por recibirnos, por aceptar la invitación. Y nos vamos a encontrar, si Dios quiere, durante el 2022 para charlar mucho más sobre todo lo que sucede en la Argentina y en el mundo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Guido. Bueno, nos vamos. Sí, la verdad que todo muy claro. Totalmente. Y en la variedad de los temas. Exactamente. ¿Nos vemos la semana que viene? Si Dios quiere, con mucho más La City por dentro. Vamos. Los esperamos a ustedes, si Dios quiere, con mucho más La City por dentro, como decía Gustavo. Pausa, señor director, y nosotros nos encontramos en 7 días. Chao. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.